los drones espías de Trump. Se lanza Trump otra vez al ataque contra México. Vuelve a presionar justo antes de las reuniones bilaterales. Y esto sí es bien importante. O sea, están a nada de que Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch vayan a Estados Unidos a dialogar en temas de economía y de seguridad. Y ya empezó Donald Trump otra vez con este golpeteo. Y voy a citar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy en la mañanera. México y Estados Unidos somos países vecinos y hay una larga historia de relación entre nuestros países. Desde la invasión estadounidense que se llevó la mitad de nuestro territorio hasta muchos otros episodios que a veces uno no quisiera recordar por mala relación, pero también hay buenos momentos de relación, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Hay buenas historias y hay historias muy difíciles. Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México. Por supuesto que está en la definición de ambos países. Estamos en un proceso de pláticas, de negociación frente a esta decisión unilateral de la posibilidad de poner aranceles a México y a pesar del tratado comercial que tenemos. Entonces, pues vienen de regreso o se intensifican estas amenazas, mis caballeros. Sí, el punto está que no hay que perder de vista el contexto, justo como mencionabas, Robert, de que están a punto de realizarse ya estas reuniones bilaterales, estos diálogos, estas mesas de negociación, por un lado en el tema económico, con Marcelo Ebrard como enviado del gobierno de México, y por otra parte el tema de seguridad como enviado Omar García Harfuch por parte del gobierno federal mexicano. No hay que perder de vista este contexto, y es ahí donde Donald Trump sale una vez más a dar estas declaraciones estridentes, ¿no? Típicas en él, que hoy nuevamente la doctora Claudia Sheinbaum también hacía mención de que es su estilo de comunicar, es su estilo de decir las cosas, pero bueno, al final lo dice públicamente y se entera todo mundo, ¿no? Que esa es su intención, además, porque él vuelve a decir que los cárteles del narcotráfico en México son los que verdaderamente mandan en el país, los que gobiernan en el país, lo vuelve a decir Donald Trump, y entonces en este contexto de las negociaciones que están muy próximas a llevarse a cabo esta misma semana, pues todo indica que es una manera de otra vez de meter presión sobre el gobierno mexicano, de tratar de doblarle la mano, de someterlo, para lograr lo que él quiere en estas negociaciones. Entonces, ahí está este asunto metido en este contexto, y hoy la presidenta dice, bueno, es su forma de comunicar, pero insiste en que hay, por parte del gobierno mexicano, se insiste en la defensa de la soberanía nacional, y que no van a permitir en ningún momento que se viole esta soberanía, ni que haya acciones extraterritoriales por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses en México. También en este contexto del asunto de los drones, que ya si quieren ahorita lo comentamos más ampliamente, pero bueno, en términos generales, así está el asunto. Sí, se trata de nueva cuenta de una presión que ejerce Donald Trump, una especie, más que presión, de chantaje, porque busca que lleguen los equipos mexicanos en materia de comercio y de seguridad a dialogar allá a Estados Unidos, pues ya con una situación de derrota, ¿no? De como si hubiera fracasado México en algún tema bilateral. En realidad, bueno, pues es parte de esta estrategia de Donald Trump. Hoy un periodista sueco le preguntaba a la presidenta de la República si ella no tenía miedo a Donald Trump precisamente ante declaraciones de este tipo. Y la respuesta de la presidenta fue no tengo miedo porque tengo un pueblo que me respalda. Fue interesante esa parte también de la respuesta de Claudia Sheinbaum, porque también advirtió que ante una declaratoria de Estados Unidos de los cárteles terroristas o clasificando como terroristas a los cárteles y que implicara alguna acción de Estados Unidos en territorio mexicano, dijo la presidenta de la República, pues ahí está el gobierno de México y todo un pueblo que estaría defendiendo su propia soberanía. Entonces ha dicho que no le tiene miedo a Donald Trump porque tiene un respaldo importante de la población mexicana, y también creo que debe ser parte del análisis. Es muy distinta la posición que puede tener un gobierno como el de Claudia Sheinbaum o en su momento el de Andrés Manuel López Obrador para negociar ante Estados Unidos, que el que tuvieron otros, como el de Peña Nieto, como el del propio Calderón, como el de Vicente Fox. Es decir,
gobiernos en su momento muy desprestigiados, los de panistas y priistas, gobiernos que no contaban con un apoyo sólido de su población, y eso pues también los empequeñecía frente a Estados Unidos. Entonces, hoy, bueno, pues como parte del análisis sí podemos citar que en el caso de Claudia Sheinbaum, llega con un respaldo fuerte de la propia población mexicana que la empodera, incluso frente a Estados Unidos, porque no es lo mismo para Estados Unidos tratar con un liderazgo que en su propio país es cuestionado, que está endeble, que la oposición es muy grande y tiene la posibilidad de cobrárselas, etcétera, a un gobierno donde en realidad hay una unidad en términos generales. Y yo creo que incluso frente a Estados Unidos, porque para otros temas habrá más debate, pero cuando se toca el tema de la relación de México con Estados Unidos, la población mexicana puede tener mayor unidad incluso frente a ese tema que frente a otros. Entonces, creo que también es parte de este asunto, y sí, pues ahí está el estilo de Donald Trump de golpear antes de la negociación, pero también pues hay maneras de responder por parte de México que hoy más o menos se dejaron ver en la conferencia. Y yo quiero citar un poquito al de Washington Post, que es uno de los que traen también este golpeteo, ¿no? Porque siento que hay, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, hay una especie ahí como de trampa, de trampita en todo esto que está queriendo manejar la CIA. Dice este periódico, él cita al embajador en Colombia, William Brownsville, y dice este embajador, William, él recuerda que Estados Unidos ya había entrenado a unidades antidrogas mexicanas en el contexto de la iniciativa Mérida. No sé si a muchos les suenan qué fue la iniciativa Mérida, ¿sí? Entonces, este ex embajador dice, no, es que nosotros ya habíamos ido a México y ya habíamos dado esta capacitación. Y yo me pregunto, ¿capacitación de qué? Si allá nunca han hecho nada, ¿sí? O sea, quieren venir a capacitarnos de algo que no hacen allá, pero bueno, sigo. Y cito a William. Eso funcionó durante un tiempo, dice él, y se hace la pregunta, ¿funcionará ahora con Sheinbaum? No lo sé. México es un hueso duro de roer. Respecto a la reacción visceral que provocaría la presencia militar o policial estadounidense en territorio mexicano, no hay absolutamente ninguna manera de hacer esto sin provocar ira, que es más o menos lo que nos estaba comentando mi querido Sósimo. Ellos dicen, bueno, pues es que nosotros sí queremos ayudar, queremos capacitar, pero ya vimos su ayuda. O sea, ya nos dejaron claro de qué calidad fue la ayuda que nos intentaron dar con este proyecto fallido llamado Iniciativa Mérida. Yo la verdad, no me ayudes, compadre. De esa forma no me ayudes. A mí me gustaría comentar algo en ese sentido, porque, bueno, ¿de cuándo data la Iniciativa Mérida? En realidad fue una imposición de Estados Unidos al endeble gobierno de Felipe Calderón. Y estos que ahora andan incluso señalando que, bueno, pues se está vendiendo la soberanía, etcétera, la verdad es de que muchos de ellos son apoyadores del gobierno más abyecto que haya tenido México frente a Estados Unidos en los últimos tiempos, que fue precisamente el de Calderón. Pues fue ahí cuando se aceptó la tutela en materia de seguridad de Estados Unidos sobre México. Exacto. Fue ahí cuando se le dio puertas abiertas a la DEA, a la CIA. En su momento tuve la oportunidad de publicar un reportaje sobre las 13 agencias que mantenían agentes, incluso armados en México. No solamente era la CIA, era también el Servicio Secreto, la propia DEA, la OFAC, la ATF. Es decir, prácticamente tenían ya una sucursal en México y que ni siquiera reportaban autoridades mexicanas. Era tal la abyección y la debilidad de Felipe Calderón que hacían lo que querían estos personajes, de tal suerte, y hoy también se recordó en la conferencia de prensa matutina, que cuando llega López Obrador, una de las primeras iniciativas de ley que envía para ser reformada es a la Ley de Seguridad Nacional, donde, y hoy se volvió a leer aquí el artículo, se establece que los agentes extranjeros para entrar en territorio mexicano solo pueden hacerlo con el consentimiento y bajo la colaboración de autoridades mexicanas. No puede haber incluso autoridades mexicanas aquí en territorio nacional que se pongan bajo el mando de autoridades extranjeras. Parecería obvio, pero tuvo que anotarse en la propia ley porque ya era algo que empezaban a hacer y hacían de manera natural. Incluso en esa exposición de motivos, algo que no se dijo hoy, pero que hay que recordar, es que la exposición de motivos de esa ley se documentó que ya agentes estadounidenses, extranjeros,
estaban cometiendo delitos en México, como secuestro, como extorsión y otro tipo de asuntos, porque ellos tenían prácticamente la posibilidad de entrar y hacer aquí lo que querían. Sí, sí ocurrió un atentado a la soberanía mexicana con tropas extranjeras, con gente armada durante el sexenio de Felipe Calderón, y creo que es importante también recordarlo hoy. Sí, es muy importante que lo que mencionas, Osimo, eso sí era una violación flagrante y directa a la soberanía nacional, pero con el permiso del gobierno mexicano en ese entonces, encabezado por Felipe Calderón y todos sus secuaces, obviamente Genaro García Luna ahí a la cabeza de todo esto, y es eso, ahí sí había una violación a la soberanía nacional, y hoy la presidenta dice, hoy no existe eso, porque ahora sí, si quieren, le entramos al tema de los drones. Ayer ¿no? Salió esta información en medios de comunicación de Estados Unidos, principalmente de New York Times y CNN, dando cuenta de que la CIA había desplegado ya drones sobre territorio mexicano, drones no tripulados, para obtener información, ¿no? En labores de inteligencia, justo para, pues sí, para obtener información de las organizaciones criminales en México, y se hizo todo un escándalo ayer de cómo era posible que ya estuvieran sobrevolando estos drones en territorio mexicano sin el permiso, en teoría, del gobierno federal. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sale y dice, aquí no hay nada de ilegal, esto es un acuerdo que viene desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se llegó a estos acuerdos de que podían sobrevolar drones no tripulados en territorio mexicano para que se obtuviera información, y esta información se comparte con el gobierno mexicano, así que dejó muy en claro hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay nada oculto ni ilegal en estos vuelos de los drones no tripulados por parte de la CIA en Estados Unidos, y que esta información que obtiene el gobierno de Estados Unidos se la comparte al gobierno mexicano, y que incluso estos vuelos de drones son petición muchas veces del propio gobierno mexicano a Estados Unidos en esta colaboración y coordinación que existe para generar información y a partir de ahí tomar decisiones sobre seguridad. Y ya nada más para callar bocas, porque en verdad que estos personajes que no les gusta leer, porque deberían de ponerse a leer un poquito más. Fíjense, porque están diciendo, no, es que esto nunca había ocurrido, que están invadiendo territorio y se están metiendo aquí a México. Estos drones están activos desde el 2007, ¿sí? Desde ese año, y nadie decía nada, porque como lo dijo Zósimo, pues no, porque era un gobierno sumiso, ¿sí? Abyecto, y no iban a decir nada. Están activos desde el 2007, principalmente por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. El modelo MQ-9 es usado en múltiples misiones, incluyendo la frontera con México, bajo el mando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que es la CBP. Pero en esta ocasión, la CIA los estaría volando sobre el territorio de México. Están desde el 2007. O sea, los tienen activos desde esa época y ahora están como un corito ahí diciendo, no, ya valimos, están entregando la soberanía. Por eso la doctora dice tanto y lo repite casi cada cuando puede, la soberanía no está, como dicen, no está en juego, no se negocia, ¿sí? Tiene que haber cooperación y colaboración. Pero bueno, esto es para los que andan ahí diciendo este tipo de cosas, pues. En ese sentido, yo creo que podemos pues establecer dos cosas. Primero, de entrada, sí, a mí de todas maneras no me gusta, sea por colaboración o no colaboración, no me gusta, la verdad, que haya este tipo de vuelos de aviones estadounidenses. O sea, realmente yo también, digamos, lo repruebo en términos generales. Sin embargo, sí reconozco que lo que hay hoy es una campaña para tratar de utilizar este tipo de vuelos como si fuera algo nuevo y fuera una concesión del actual gobierno al estadounidense, cuando también, en honor a la verdad, tenemos que señalarlo, no es un asunto del actual gobierno, es parte de los acuerdos firmados, de hecho, y dijo Claudia Sheinbaum, en el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros previos. Es decir, se trata de acuerdos de colaboración, y dijo hoy que donde se comparte información, y ojo, no son aviones tripulados, estamos hablando de drones. En ese sentido, por eso no se requiere tampoco de la anuencia del Senado mexicano, porque no implica el ingreso de tropas extranjeras o de agentes de alguna dependencia, en este caso como la CIA. Entonces, para aclarar, en efecto, no se trata de aviones tripulados, se trata
de aviones espías, sí, es decir, de reconocimiento, y que en efecto para nada son una novedad en este país. También tuve en su momento la oportunidad de publicar los reportes a los que tuve acceso, la operación Mangús Azteca. Esta operación fue realizada por estos mismos aviones. Esta operación en su momento tuvo lugar en agosto de 2022 para ubicar a Ovidio. Fueron 2 aviones no tripulados, también drones, que tienen la posibilidad, porque hay que hablar de por qué, o sea, por qué este tipo de aviones, en este caso, están sobrevolando México, para qué se usan. Estos drones tienen la posibilidad de interceptar todo tipo de comunicaciones, sea vía celular o vía radiofrecuencias, entre un rango prácticamente por donde pasa el avión. Tuvo sobrevuelo sobre Culiacán en ese entonces, y así fue como se detectó a la guardia de Ovidio, se detectaron a los halcones que avisaban a la guardia de Ovidio, y en ese momento entonces la autoridad mexicana, ya con esa información, pudo ubicar ya con los teléfonos las rutas precisamente de Ovidio, y así fue como se capturó. Es decir, México utilizó en ese momento la información resultado de la operación Mangús Azteca, elaborada conjuntamente, para que después entonces entrara días después, mediante un operativo, el ejército mexicano y la Armada de México a detener a este personaje del narcotráfico. Es probablemente lo que ahora se está buscando hacer. Es decir, pues tener toda la información para que después un operativo con autoridades mexicanas sean las que realicen las propias detenciones. Pero en efecto, no se trata de algo que ocurrió apenas a partir de la llamada de Trump con Claudia Sheinbaum y que entonces ya se impusieron estos vuelos de drones. Decíamos, ahí está de antecedente la operación Mangús Azteca, que fue muy importante, digamos, y se dio, bueno, se supo en su momento, o salió, se confirmó su relevancia precisamente porque dio con la captura de Ovidio Guzmán. Sí, no, por supuesto que tampoco yo estoy de acuerdo en que Estados Unidos entra a México, pero por supuesto, yo siempre lo he venido diciendo en todo el contenido que sacamos. Díganme, pónganme un ejemplo en donde Estados Unidos haya entrado a ayudar, si es que se le puede decir ayudar, y haya dejado bonanza o algo bueno ahí. ¿Sí? Recordemos que hay de países han salido huyendo, ya ni siquiera quiero mencionar qué países han salido huyendo. Ahora lo más nuevo, y que vamos a tocar aquí el tema, con Ucrania, ¿sí? Incentivó esto y ahora ya quiere repartirse el país. Es que no puedes, o sea, no es una nación que diga, bueno, pues es que sí, vamos a entrar a ayudar. Ahora recordemos también esta iniciativa Mérida, que nada más ayudó para armar a estas organizaciones. No, tampoco estoy a favor de que entren, pero tampoco vamos a darle vuelo a esta narrativa o a esta desinformación que quieren instalar en que se está acabando la soberanía, en fin. Yo también no estoy de acuerdo, nada más quiero dejar mi postura más que claro, que no ni más. ¿Sí? Nunca lo dudamos, estimado Robert. Pues es que como tengo ojos azules y soy color transparente, pues a lo mejor han de creer que le rindo pleitesía al tío Sam, pero bueno, claro que no. No, pero la verdad es que, insisto, no hay que perder de vista que todo se da en este contexto de las reuniones que están próximas a realizarse y es parte de, sí, de una extorsión que está tratando de aplicar Donald Trump y su gobierno para tratar de someter al gobierno mexicano y de ahí obtener lo que él quiere en estas mesas de negociación. Veremos, ya que nos dé la información cuando ocurran estas mesas de diálogo y de negociación, a ver a qué acuerdos llegan ahí. Pero sí, esto a todas luces tiene todo el tinte de Donald Trump de querer someter antes de la negociación para llegar a los acuerdos que él quiere. Y hoy fue muy insistente la presidenta Sheinbaum de decir, ¿por qué el New York Times saca esta información? ¿Quién se la da? ¿Con qué objetivo? ¿A propósito de qué? ¿No? Y fue cuando ya se explayó a dar la explicación de que no había nada ilegal y que había acuerdos previos entre gobiernos de Estados Unidos y México para llevar a cabo estas operaciones de drones no tripulados, en los que obviamente yo me sumo a la misma postura de ustedes, no me gustan para nada, no estoy de acuerdo, pero bueno, son
no son ilegales porque son acuerdos entre gobiernos. Pero bueno, ahí está el tema y veremos cómo evoluciona toda esta información esta misma semana, entre jueves y viernes, que se llevan a cabo estas reuniones allá en Estados Unidos.